¿Cómo dice el versículo que hemos considerado el día de hoy? El versículo del día de hoy está en Job capítulo 32, versículo 2. Dice: Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Cuando nosotros miramos durante estos casi 30 capítulos en los cuales Job está exponiendo lo que tiene en su corazón, Dios quería que saliera a flote lo que estaba en el corazón de Job. Porque ahí estaba, Dios mira el corazón y Dios sabía qué había en el corazón de Job, pero Job no lo sabía. Aquí, cuando Eliú se enciende en ira, ¿por qué se enciende en ira? Cuando miramos, por ejemplo, en el caso de Juan capítulo 2, podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo hizo un azote de cuerdas. Nuestro Señor Jesucristo también hizo un azote de cuerdas y esparció a los cambistas, volcó las mesas. Y los discípulos se acordaron, en la Biblia dice, el celo de tu casa me consume. Cuando miramos lo que pasó aquí con Eliú, pasó algo similar. Eliú se encendió en ira. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el caso de Job? ¿Qué fue lo que hizo que Eliú se encendiera en ira contra Job? ¿Qué fue? Cuando miramos, es la justicia propia. Aquí dice, al final, ¿por qué? Porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Así dice, ¿no? Al final del versículo 32 dice, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Cuando una persona tiene su propia justicia, esa persona se coloca en su corazón, se coloca por encima de Dios. Está la justicia de Dios, que es la verdadera. La justicia de Dios es la justicia verdadera. Pero aparece la justicia del ser humano. De la justicia de Dios manifestada a través, por medio de los profetas, y la cual se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Hay videos donde hemos explicado extensamente cuál es la justicia de Dios. Pero resumiendo, aparece la justicia de Dios. Aparece la justicia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Pero si personas que no conocen cuál es la justicia de Dios, no saben qué es la justicia de Dios, en modo natural el ser humano no sabe cuál es la justicia de Dios. Esto no se enseña en las iglesias. En las iglesias no saben qué es la justicia de Dios. Por consiguiente, los miembros de las iglesias no saben cuál es la justicia de Dios. Inclusive ahorita que estamos hablando de la justicia de Dios, a más de uno se le presenta un interrogante. Y cuando decimos más de uno, personas que llevan años yendo a iglesias, justicia de Dios, bueno, sí, cuénteme un poquito más, porque ese tema casi no se ha tocado. Casi no se toca, esto no se habla. Y lamentablemente si se llega a hablar de la justicia humana. Aquí pusimos dos justicias, la justicia de Dios, la justicia humana. El ser humano, ¿por qué le gusta tanto el libro de Job? Suena como una poesía. Job se ve tan bueno. Cuando miramos esos casi 30 capítulos de Job, lo que sale de la boca de él, sobre todo el capítulo 31. Si ustedes leen el capítulo 31, ustedes se pueden dar cuenta, ahí está condensada la justicia del ser humano. En el capítulo 31 aparece una persona que en su corazón se cree muy buena. Esa es la justicia del ser humano. La justicia de Dios manifestada por medio de los profetas, por medio de la ley y los profetas, la cual se cumplió donde en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios se cumplió ¿dónde? ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, Jesús mismo dio testimonio. Así conviene que cumplamos toda justicia. Ese punto es importante. Mateo capítulo 3, versículo 13, mediten sobre eso. Mateo capítulo 3, versículo 13, ahí es cuando Jesús llega donde Juan para ser bautizado por él. Y ahí es cuando le dice, versículos más adelante, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Quieren saber en detalle cuál es la justicia de Dios? Miren atentamente, con lupa, miren lo que sucedió en Mateo capítulo 3, versículo 13. Hay videos donde lo hemos explicado, ciertamente, como le digo, en este corto video de 10 minutos no alcanzamos, ya estamos llegando al final. Entonces, está la justicia de Dios, la justicia del hombre. Si ustedes quieren ver un ejemplo grande de la justicia humana, lean el capítulo 31 de Job. Ahí se dan cuenta, uy, Job era muy bueno.
En su corazón él era muy bueno. Nadie es bueno. En la Biblia dice, Jesús dijo, ninguno es bueno. Pero ¿por qué decimos Job era muy bueno en su corazón? Él se creía bueno. Entonces aparece la justicia del hombre, la justicia del hombre en Job 31. El versículo que leímos hoy, cuando una persona tiene su propia justicia, esa persona que hace con la justicia de Dios la desecha. Si arriba en su corazón está su justicia, no pueden estar dos justicias mezcladas, la justicia de Dios y la justicia del hombre. Se nos acabó el tiempo, nos acabaron los 10 minutos. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grande es el secreto que tú has escondido en la palabra sobre la salvación. Porque está a manera como de tesoro escondido. Dice la palabra que muy pocos, así dice, muy pocos son los que hallan ese camino que lleva a la vida eterna. Para que una persona pueda ser salva, tiene que conocer exactamente la justicia de Dios y lograr creerla. El ser humano que no conoce muy bien cómo fue que tú nos justificaste, el ser humano en modo natural se justifica a sí mismo. Esa es nuestra naturaleza. Por eso dice la Biblia que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Ten misericordia de todas las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que quieran profundizar en el conocimiento tuyo. Saber exactamente cómo fue que tú nos justificaste, por qué fue de esa manera que nos justificaste, cómo fue que nos justificaste. La persona que pretende establecer su propia justicia por medio de sus obras, por medio de algo que haga, esa persona ha desechado tu justicia. No le interesa, no tiene interés en tu justicia. Ten misericordia de todos, dales esa hambre y sed de justicia. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.